Estaba buscando un TV Box para un Smart TV que tengo, ya que me di cuenta que en la Store de Samsung y las de otros televisores no hay muchas aplicaciones que sí están en la Play Store de Google. Y sobre todo que no podía instalar aplicaciones en formato APK fuera de la tienda en el televisor. Ya que al tratarse de un Smart TV Samsung, estos vienen con un sistema operativo llamado Tizen que no es Android. Pero antes, ¿qué es un TV Box para el que no lo conoce? Se trata de un pequeño dispositivo multimedia que convierte cualquier televisor con una entrada HDMI en Smart TV basado en Android, como si conectaras un teléfono al televisor. Entonces, entre muchas opciones de TV Box con Android TV o Google TV, algunas de mala calidad y otras un tanto caras, conseguí la mejor opción, a un precio que no me explico cómo puede ser tan bajo para lo que trae. Se trata del dispositivo Watchon 4K para plataformas de streaming, marca que pertenece a Walmart y distribuido por ellos. Un TV Box con Google TV que está certificado por la misma Google y para plataformas de Netflix, Amazon Prime, entre muchas otras que podemos ver aquí. Con Chromecast incluido en sus funciones. Y calidad de audio Dolby Digital. Por un increíble precio de $20 en sus tiendas de Walmart. Pero que puedes conseguir en algunas otras tiendas fuera de la región. Got something that might interest you. En Amazon o eBay, a un precio mayor. Pero que aún así sigue valiendo mucho la pena en comparación con la competencia. En un excelente balance calidad-precio. Las especificaciones técnicas que trae y que podemos ver en la parte de atrás de la caja son: un procesador de 4 núcleos A2 GHz, un procesador gráfico Mali G31, 2 GB de RAM y 8 GB de memoria interna, que si se queda un poco corta para los tiempos de ahora. No obstante, recordemos el bajo precio y que para plataformas de streaming es suficiente, que es para lo que está pensado. Además de las otras cosas que trae que vamos a ver en el unboxing. Es importante saber diferenciar entre las versiones, ya que hay una anterior menos potente que se ve así, y no dice Google TV en esta parte de acá. La nueva versión es esta. Abramos la caja. Trae un manual que te indicará cómo instalarlo y usarlo. Que yo personalmente le preste nula atención. Pero para el que no tenga mucha idea de estas cosas le ayudará bastante. El TV Box envuelto muy bien. Desenvolverlo se sintió como quitar un pañal. No sé, realmente nunca he quitado uno. Es bastante ligero y pequeño, más de lo que aparentaba. Se siente de buen material. Tiene una entrada HDMI y un puerto micro USB, pero que se usa para conectar el dispositivo a la fuente de energía solamente. Por lo que no se puede usar para periféricos o USB de datos independiente. Aunque hay un modo de poder conectar un puerto USB con un adaptador especial, para por ejemplo agregar memoria externa, según lo que investigue. Si estás interesado en eso, coméntalo y apoya el video con un like, y subiré un video con ese adaptador y todas las cosas que se pueden hacer con él. Tiene un LED de iluminación, que se pondrá en blanco cuando esté encendido y rojo cuando esté apagado. Útil aunque no lo creas, luego sabrás por qué. Trae un cable HDMI incluido. Un control estándar de Google TV, muy similar a otros. Cómodo de usar, buen toque de botones, se sienten como un clic. Los botones se pueden personalizar, puedo hacer un video de eso luego. Incorpora un micrófono para búsquedas. Funciona bien, ya lo probé. How to user. Y también incluye sus pilas AAA. Por último, un pequeño adhesivo para pegar el TV Box donde quieras. El techo es una buena idea. Trae todo básicamente para que no tengas que comprar nada más y esté listo para usar. Al iniciarlo te pide región y un correo de Gmail. Como cualquier sistema Android. Se puede conectar con Wi-Fi doble banda tanto de 2.4 GHz y más rápidas de 5 GHz. Y esta sería la interfaz. La de Google TV. Se mueve rápido con soltura. Podemos ver Netflix, Apple TV, Amazon Prime, Crunchyroll, HBO Max, con un largo etcétera. Y lo bueno es que no está bloqueado para instalar app de terceros.
lo que te permite instalar APK de origen desconocido. Como emuladores de juegos retro, podría hacer también un video de eso más adelante. Cabe mencionar que el mando también se sincroniza con el televisor además del TV Box, para funciones de volumen y prender o apagar. Que esto último puede ser un poco conflictivo, ya que en mi caso, al parecer el TV Box se apagaba automáticamente por inactividad y al darle al botón de encendido del mando se apagaba el televisor y se prendía el TV Box, y viceversa. Por esto decía lo útil de la lucecita de encendido. Nada grave, ya que lo reconfigure muy fácilmente en este apartado de controles. Puedes cambiarle los botones de acceso rápido para aplicaciones específicas al control. También te permite transmitir pantalla desde tu celular a la TV. Para los que no les aparece su Smart TV, esto es una alternativa haciéndolo al dispositivo TV Box On. Hasta aquí ha llegado este video. Cuéntanos qué te ha parecido.